El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando los rascacielos de Manhattan en tonos dorados y púrpuras. En el piso 50 de uno de los edificios más prestigiosos, en un ático con ventanas panorámicas, Cyrus Lennox estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Su reflejo en el cristal hablaba de un hombre que había alcanzado la cúspide del éxito, un traje perfectamente confeccionado, una barbilla recia, una mirada segura. Pero había una sombra en sus ojos, una mezcla de cansancio y decepción. Detrás de él, en el amplio salón, Serafina Kincaid Lennox estaba sentada ante un escritorio repleto de documentos y tabletas. Sus finos dedos recorrían con rapidez el teclado de su ordenador portátil, y una expresión de concentración se congelaba en su rostro. La gracia de sus movimientos contrastaba con la tensión que parecía llenar toda la habitación. Cyrus, habló por fin Serafina sin levantar los ojos de la pantalla, ¿has firmado el acuerdo de fusión con Technova? Cyrus se giró lentamente, su mirada se deslizó sobre su esposa. Antes podía pasarse horas admirando su belleza, pero ahora apenas se fijaba en la graciosa curva de su cuello o en el suave brillo de su pelo castaño. No, respondió secamente. Creo que deberíamos aplazar el trato. Serafina levantó por fin la vista, con irritación que se leía en los ojos. ¿A aplazarlo? Cyrus, llevamos semanas hablando de esto. Technova es clave para ampliar nuestra influencia en el sector de la inteligencia artificial. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Y yo creo que es demasiado arriesgado, replicó Cyrus, acercándose a la barra y sirviéndose un whisky. Su tecnología aún no ha sido probada por el mercado. Podríamos perder miles de millones. O ganarlos, se levantó Serafina, con voz más dura. Te estás volviendo demasiado cauto, Cyrus. Así es como empiezan a morir los imperios. Lennox Enterprises era algo más que una empresa. Era un coloso que abarcaba negocios desde el sector inmobiliario de lujo hasta la tecnología avanzada y la energía alternativa. Cyrus y Serafina la construyeron desde cero, transformándola de una pequeña empresa emergente en una corporación multimillonaria. Pero a medida que la empresa crecía, también lo hacía el abismo entre la pareja. Quizás sea hora de pensar no solo en el crecimiento, sino en la estabilidad. Cyrus tomó un sorbo de whisky, sintiendo que el líquido le quemaba la garganta. Ya no somos los jóvenes aventureros de hace 20 años. Habla por ti, replicó Serafina. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que antaño les había parecido a ambos un campo de infinitas posibilidades. Todavía veo potencial donde tú solo ves riesgos. El silencio que se hizo en la habitación fue pesado y significativo. Ambos se dieron cuenta de que la conversación hacía tiempo que había dejado de ser un asunto de negocios. En ese momento se abrió la puerta del ático y Oren Lennox, el hijo mayor de la pareja, entró en la habitación. Era alto, con rasgos faciales que recordaban a su padre, pero con una mirada fría y calculadora que era más propia de su madre. ¿Interrumpo?, preguntó, lanzando a sus padres una mirada atenta. No, solo hablábamos de negocios, respondió rápidamente Serafina, esbozando una sonrisa. Oren asintió, claramente sin creerse ni una palabra. Solo quería que supierais que mañana tengo una importante reunión con inversores. Estamos planeando ampliar nuestra presencia en el mercado asiático. Eso es estupendo, hijo, pronunció Cyrus, pero no había mucho entusiasmo en su voz. Manténos informados. Oren volvió a asentir y salió de la habitación, dejando a sus padres a solas con sus reticencias. Unos minutos después, Kaya, la hija menor de los Lennox, irrumpió en el ático. A diferencia de su reservado hermano, ella era el epítome de la energía y el carisma. «Mamá, papá, no os vais a creer el trato que acabo de cerrar para nuestro nuevo proyecto ecológico», exclamó, radiante de orgullo. Pero su sonrisa se desvaneció al ver las caras tensas de sus padres. «¿Ocurre algo?». Serafina negó con la cabeza. «Nada, cariño. Solo estamos cansados. ¿Nos contarás lo de tu trato en la cena?». «Claro», respondió Kaya, pero pudo leer la decepción en sus ojos. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo que el muro invisible volvía a crecer entre ella y sus padres. Cuando la puerta se cerró tras Kaya, Cyrus suspiró pesadamente. «Serafina, tenemos que hablar. No sobre negocios. Sobre nosotros». Serafina se volvió lentamente hacia su marido, con el rostro impenetrable. «Lo sé, Cyrus. Creo que es hora de que nos enfrentemos a lo obvio. Ya no somos las mismas personas que una vez se enamoraron la una de la otra». Cyrus asintió, sintiendo que algo se rompía en su interior. «Tal vez es hora de romper».
Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Al otro lado de la puerta, Oren y Kaya se asomaron al oír la última frase de su padre. En sus ojos se leía una mezcla de dolor y determinación. El Imperio Lennox estaba a punto de enfrentarse a la prueba más seria de su historia. Serafina Kincaid Lennox estaba sentada en un sillón de cuero, frente al enorme ventanal del despacho de su abogado. Sus ojos estaban fijos en el panorama de la ciudad de Nueva York, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ivy Calder, su abogada, estaba sentada frente al escritorio, examinando papeles y mirando de vez en cuando a su clienta. Serafina, empezó Ivy en voz baja, tenemos que hablar de estrategia. Cyrus ya ha presentado sus demandas y, francamente, son ambiciosas. Ambiciosas. Serafina se volvió lentamente hacia la abogada, con el rostro impenetrable. ¿Cómo de ambiciosas? Ivy respiró hondo. Quiere una participación del 60% en Lennox Enterprises, el control total de la división tecnológica y... ¿Y qué? Serafina enarcó una ceja. Y exige autoridad exclusiva para tomar decisiones sobre todas las transacciones importantes de la empresa. Serafina dejó escapar una risa corta y amarga. Por supuesto. Típico de Cyrus. Siempre quiere controlarlo todo. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que ella y Cyrus habían soñado una vez conquistar juntos. Ahora esa ciudad se había convertido en un campo de batalla en su guerra personal. «Sabes, Ivy», continuó Serafina sin volverse, «cuando empezamos, no teníamos nada. Solo una idea y la obstinada creencia de que podíamos cambiar el mundo. Cyrus era el soñador, yo la pragmática. Juntos éramos invencibles». Ivy escuchó en silencio, dándose cuenta de que Serafina necesitaba hablar. «¿Y ahora?» Serafina se giró y en sus ojos brillaron lágrimas, que enseguida parpadeó. «Ahora quiere quitarme todo lo que construimos juntos. Es como si yo nunca hubiera estado en la historia». Ivy asintió, tomando notas en su cuaderno. Podemos contrademander. Tienes todos los motivos para reclamar una participación igualitaria en la empresa. Tu contribución a Lennox Enterprises es innegable. Serafina volvió a la silla y se sentó, enderezando la espalda. No, Ivy. No nos limitaremos a defender. Vamos a atacar. Los ojos de la abogada se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Quiero el 70% de las acciones, dijo Serafina con firmeza. Y el control total de la división de energía. Es una idea mía y no voy a permitir que Cyrus la arruine con su exceso de cautela. Ivy comenzó a escribir algo, pero Serafina no había terminado todavía. Una cosa más, añadió, y había una nota de acero en su voz. Quiero que el acuerdo quede claro. Cualquier decisión importante en la empresa solo debe tomarse con el consentimiento mutuo del Consejo de Administración. Nada de un consejo unipersonal. Ivy miró a su cliente con una mezcla de admiración y preocupación. Serafina, ¿estás segura? Es una postura muy agresiva. Cyrus podría tomárselo como una declaración de guerra. Serafina sonrió con amargura. No estamos ya en guerra, Ivy. Él empezó este juego primero. Solo le estoy demostrando que yo también sé jugar. En ese momento, sonó el teléfono de Serafina. Miró la pantalla y frunció el ceño. Yes, Cyrus. Lo siento, Ivy, tengo que cogerlo. Se levantó y se acercó a la ventana, acercándose el teléfono a la oreja. Sí, Cyrus. La voz de su marido sonaba tensa. Serafina, tenemos que hablar. En persona. Es sobre la empresa. Serafina sintió que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. A pesar de todas sus diferencias, la voz de Cyrus seguía despertando emociones en ella. ¿Sobre qué exactamente? Por teléfono no, cortó Cyrus. Nos vemos en la oficina dentro de una hora. Serafina miró a Ivy, que la observaba atentamente. De acuerdo. Pero estaré allí con mi abogado. Como quieras, contestó Cyrus y colgó. Serafina se volvió hacia Ivy. Parece que tenemos una reunión. Cyrus tiene algo importante que discutir. Ivy asintió, recogiendo sus papeles. Estoy lista. Pero recuerda, Serafina, diga lo que diga, no tomes ninguna decisión precipitada. En situaciones como esta, la emoción es mala consejera. Una hora más tarde, Serafina e Ivy entraban en la oficina principal de Lennox Enterprises. Los empleados que encontraban por el camino procuraban no cruzarse con la mirada de Serafina.
Los rumores del divorcio ya se habían filtrado en la empresa y el ambiente era tenso. En la sala de conferencias les esperaban Cyrus y su abogado, Vance Dramen. Cyrus parecía cansado pero decidido. Apenas asintió cuando entraron Serafina e Ivy. «Gracias por venir», comenzó una vez que todos estuvieron sentados. «Tenemos un problema». Serafina se puso tensa. «¿Qué clase de problema?» Cyrus miró a Vance, que asintió dándole permiso para hablar. «Nuestros auditores han descubierto algunas discrepancias en los estados financieros de la empresa». Serafina sintió que se le salía la sangre de la cara. «¿Qué quiere decir con incoherencias?» Cyrus respiró hondo. «Activos desaparecidos, cuentas congeladas, transacciones bloqueadas. Está claro que alguien está manipulando nuestras finanzas, y lo está haciendo desde dentro de la empresa». Ivy se inclinó hacia Serafina. «No digas nada», susurró. «Deja que me ocupe de esto». Pero Serafina ya se había puesto en pie de un salto, con los ojos lanzando rayos. «¿Me estás acusando? ¿Crees que soy yo la que está sacando los activos?» Cyrus se levantó también, con la cara roja de ira. «¿Quién más lo haría, Serafina? Siempre has estado dispuesta a todo por el control». «Caballeros», intervino Vance, tratando de calmar la situación. «No saquemos conclusiones precipitadas. Estamos aquí para discutir la situación racionalmente». Pero Serafina y Cyrus parecían no oír a nadie a su alrededor. «¿Cómo te atreves?», siseó Serafina. «Después de todo lo que he hecho por esta empresa, ¿me crees capaz de algo así?» Cyrus sonrió amargamente. «Oh, creo que eres capaz de mucho, querida. Sobre todo cuando se trata de tus mejores intereses». Ivy se interpuso entre ellos. «Ya basta. Serafina, por favor, siéntate. Señor Lennox, si tiene cargos concretos, preséntelos formalmente ante el tribunal. Hasta entonces, no discutiremos el asunto». Cyrus se sentó, pero su mirada seguía fija en Serafina. «Bien. Entonces volvamos al asunto de la división de la propiedad. Supongo que habrás recibido mis propuestas». Serafina, aún hirviendo de ira, asintió a Ivy, dándole permiso para hablar. Ivy tosió. «Sí, hemos recibido sus ofertas, señor Lennox. Y tenemos una contraoferta». Sacó un documento y se lo entregó a Vance. Cyrus se inclinó para leerlo con su abogado. A medida que leía, sus cejas se alzaban más y más. «¿Es una broma?», pronunció finalmente, mirando a Serafina. «¿El 70% de las acciones? ¿Control total de la división de energía? ¿Estás loco?» Serafina se limitó a sonreír friamente. «No, Cyrus. Solo sé lo que valgo. Y el valor de mi contribución a esta empresa». Cyrus negó con la cabeza. «Eso es inaceptable. Nunca aceptaré esas condiciones». «Entonces supongo que tendremos que resolver este asunto en los tribunales», replicó Serafina, poniéndose en pie. «Ivy, nos vamos». Pero antes de que pudieran salir, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y una emocionada secretaria entró corriendo en la habitación. «Señor Lennox, señora Lennox, solto». «Siento interrumpir, pero tenemos una emergencia. Acabamos de recibir un aviso de la Comisión del Mercado de Valores. Están iniciando una investigación sobre Lennox Enterprises por sospecha de fraude financiero». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Cyrus y Serafina se miraron. Por un momento, sus miradas se cruzaron, no con ira, sino con miedo y confusión. «¿Qué demonios está pasando?», susurró Cyrus. Serafina negó con la cabeza. «No lo sé, Cyrus. Pero parece que tenemos problemas mayores que nuestro divorcio». Vance fue el primero en entrar en razón. «Tenemos que ponernos en contacto con nuestro abogado corporativo inmediatamente. Esto podría tener graves consecuencias para la empresa». Ivy asintió. «Y tenemos que realizar una auditoría interna antes de hacer cualquier comentario a la comisión». Cyrus y Serafina volvieron a mirarse, y esta vez se leyó en sus ojos un acuerdo silencioso. Independientemente de sus diferencias personales, ahora estaba en juego algo más importante: el futuro de la empresa que habían construido juntos. «Muy bien», dijo Cyrus, dirigiéndose a todos los presentes. «Pongámonos en marcha. Vance, ponte en contacto con el abogado de la empresa. Ivy, si no te importa, nos gustaría que también participaras en este procedimiento». Ivy asintió, un poco sorprendida por esta inesperada muestra de unidad. Serafina respiró hondo. «Yo me encargaré de organizar la auditoría interna. Cyrus,
¿Puedes ponerte en contacto con la junta directiva? Tendremos que hacer un anuncio formal, y cuanto antes mejor. Cyrus Asincio. De acuerdo. Y Serafina. Ella lo miró interrogante. Ya. No creo que hayas podido tener nada que ver con esto, dijo en voz baja. Siento haberte acusado antes. Serafina sintió que un nudo le subía a la garganta. Yo también lo siento, Cyrus. Por muchas cosas. Por un momento se quedaron congelados, mirándose el uno al otro, y parecía como si años de resentimiento e incomprensión se hubieran disuelto, dejando solo a dos personas que una vez se habían amado y habían construido juntas un imperio. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Cyrus. Se disculpó y contestó, «Sí, Oren? ¿Qué? Espera, dilo otra vez». El rostro de Cyrus palideció al escuchar a su hijo. Serafina se tensó al ver la reacción de su marido. «Muy bien, vamos para allá», dijo Cyrus, dando por terminada la conversación. Se volvió hacia los demás. Era Oren. La situación es peor de lo que pensábamos. Tenemos que ir a la oficina central. Inmediatamente. 20 minutos después, Cyrus y Serafina entraron en la sala de conferencias de la última planta del edificio de Lennox Enterprises. Allí ya les esperaba Oren, con su rostro habitualmente imperturbable y tenso. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Cyrus en cuanto entraron. Oren respiró hondo. «Hemos descubierto una serie de transacciones sospechosas realizadas a través de nuestras cuentas en el extranjero. En las últimas semanas se han transferido millones de dólares a cuentas desconocidas». Serafina suspiró. «¿Cómo es posible? Tenemos el más estricto sistema de controles». «Alguien se saltó todos nuestros protocolos de seguridad», respondió Oren. «Y lo hizo con mucha habilidad. No nos habríamos dado cuenta de no ser por una inspección no programada». Cyrus se desplomó en su silla, con la cara gris de asombro. «Eso explica el interés de la SEC. Alguien nos tendió una trampa». Serafina empezó a pasearse por la habitación. «Tenemos que congelar todas las cuentas inmediatamente. Oren, ¿puedes organizarlo?» Oren Asincio. «Ya está hecho. Pero hay una cosa más». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «¿Qué más?», insistió Cyrus. «Algunos de nuestros mayores acuerdos están bloqueados. Los contratos que debíamos firmar esta semana se cancelan de repente. Los clientes se niegan a cooperar sin dar explicaciones». Serafina sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. «Esto es un desastre. Si la prensa se entera de esto, nuestras acciones caerán en picado», terminó Cyrus por ella. «Podríamos perderlo todo». Se hizo un gran silencio en la sala. Todos los presentes intentaban comprender la magnitud del desastre que se cernía sobre su familia y su negocio. Finalmente, Cyrus rompió el silencio. «Oren, ¿dónde está Kaya? Necesitamos a toda la familia aquí». Oren frunció el ceño. «He intentado ponerme en contacto con ella, pero no contesta al teléfono. Lo último que supe es que estaba en una reunión con los inversores de nuestro nuevo proyecto ecológico». Serafina negó con la cabeza. «No es propio de ella. Siempre está de guardia, sobre todo en situaciones críticas». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Kaya entró volando en la habitación. Su aspecto, habitualmente inmaculado, estaba alterado, el pelo revuelto, los ojos muy abiertos por el pánico. «Papá, mamá», exclamó, «¿lo sabéis ya? Está en todas las noticias». Cyrus se acercó rápidamente a su hija. «Cálmate, cariño. ¿Qué sale en las noticias?» Kaya sacó su teléfono y mostró la pantalla a sus padres. En la portada del portal financiero aparecía el siguiente titular: «Lennox Empire, ¿al borde del colapso? Investigación, activos congelados y tratos cancelados». Serafina sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Se hundió lentamente en su silla, intentando mantener la compostura. ¿Cómo ha podido ocurrir esto tan deprisa?», murmuró. Cyrus cogió el teléfono de Kaya y empezó a leer el artículo en voz alta. Fuentes cercanas a la empresa informan de graves irregularidades financieras en Lennox Enterprises. La Comisión del Mercado de Valores ha abierto una investigación, y socios clave de la empresa están incumpliendo contratos. No pudo continuar, su voz temblaba de rabia y desesperación. Oren, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó bruscamente.
Tenemos que actuar. Inmediatamente. Cada minuto cuenta. Serafina asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. Tienes razón. Cyrus, tenemos que hacer una declaración oficial. Refutar esos rumores, tranquilizar a los inversores. Cyrus negó con la cabeza. No, eso solo echaría más leña al fuego. Primero tenemos que averiguar qué pasa dentro de la empresa. No tenemos tiempo para eso, exclamó Serafina. Cada minuto de silencio son millones en valor perdido de la empresa. Kaya intervino de repente. ¿Y si aprovechamos esto como una oportunidad? Todos se volvieron hacia ella perplejos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Cyrus. Kaya respiró hondo. Mirad, ahora mismo todo el mundo piensa que estamos al borde del colapso. Pero, ¿y si convertimos esto en una historia sobre el renacimiento? ¿Sobre una familia que se une ante el peligro? Serafina asintió lentamente. Continúa. Podemos afirmar que sí, que tenemos problemas. Pero también podemos decir que nos ha obligado a replantearnos nuestras prioridades. Que la familia Lennox se está uniendo para salvar no solo la empresa, sino nuestro legado. Oren miró a su hermana con escepticismo. ¿Y crees que la gente se lo creerá? ¿Por qué no?, respondió Kaya. A todo el mundo le encantan las historias de redención. Sobre familias que superan diferencias por un objetivo común. Cyrus y Serafina se miraron. Sus miradas denotaban comprensión, quizá por primera vez en mucho tiempo. Podría funcionar, dijo Cyrus lentamente. Pero sería necesario que nos uniéramos. Olvidarnos del divorcio, de nuestras diferencias. Al menos por un tiempo. Serafina asintió. Estoy lista, si tú lo estás. Oren tosió. Todo eso suena bien, pero seguimos teniendo problemas reales. Alguien está saboteando nuestra empresa desde dentro. Tenemos que encontrar a los culpables. Tienes razón, dijo Cyrus. Pero tenemos que proceder con cautela. Si iniciamos una caza de brujas, solo empeoraremos las cosas. Serafina se enderezó de repente. Tengo una idea. ¿Recuerdas aquel proyecto de ciberseguridad que estuvimos desarrollando el año pasado? El que tú, Cyrus, pensabas que era demasiado arriesgado. Cyrus frunció el ceño. Sí, lo recuerdo. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nuestra situación? Muy directamente, respondió Serafina. Este proyecto se diseñó para crear un sistema capaz de rastrear y prevenir exactamente los tipos de fraude financiero a los que nos enfrentamos ahora mismo. Si conseguimos completarlo e implantarlo rápidamente, no solo podremos encontrar a los culpables, sino que podremos demostrar al mundo que Lennox Enterprises está a la vanguardia de la lucha contra el fraude corporativo. Terminó Oren por ella, con los ojos iluminados por la comprensión. Kaya dio una palmada. Esto encaja perfectamente en nuestra historia de revitalización. No solo estamos resolviendo nuestros propios problemas, estamos creando una solución que puede ayudar a toda la industria. Cyrus asintió lentamente. Es arriesgado. Pero, tienes razón, Serafina. Podría funcionar. Se volvió hacia los niños. Oren, quiero que dirijas una investigación interna. Averigua quién está detrás de estos tejemanejes. Kaya, tú trabajarás en la estrategia de relaciones públicas. Tenemos que hacer que esta historia llegue bien al mundo. Añadió Serafina, yo me encargaré de completar el proyecto de ciberseguridad. Tengo contactos en Silicon Valley que pueden ayudar a acelerar el proceso. Y yo, dijo Cyrus, me coordinaré con nuestro consejo de administración e inversores clave. Necesitamos su apoyo para capear el temporal. Por un momento, se hizo el silencio en la sala. Cada uno de los Lennox se dio cuenta de la magnitud de la tarea que tenían ante sí. Pero la determinación ardía en sus ojos. Podemos hacerlo, dijo Serafina con firmeza. Construimos esta empresa desde los cimientos. Y no la dejaremos caer. Cyrus miró a su mujer con una mezcla de sorpresa y admiración. De pronto recordó por qué se había enamorado de ella. Esa fortaleza, esa voluntad indomable, habían sido siempre sus señas de identidad. Tienes razón, dijo, cogiéndole la mano. Lo superaremos. Juntos. Oren y Kaya se miraron, con una mirada de sorpresa y tal vez una pizca de culpabilidad en los ojos. Pero rápidamente reprimieron esas emociones. De acuerdo, dijo Oren. ¿Por dónde empezamos? Las horas siguientes transcurrieron en febril actividad. Cyrus celebró una reunión de urgencia con el Consejo de Administración,
instándoles a mantener la calma y apoyar la nueva estrategia de la empresa. Serafina se sumergió en el trabajo de un proyecto de ciberseguridad, llamando a desarrolladores y expertos de todo el mundo. Oren inició una investigación interna, analizando cada transacción, cada decisión tomada en los últimos meses. Kaya trabajaba en comunicados de prensa y estrategias de comunicación, preparándose para presentar al mundo la nueva cara de Lennox Enterprises. A última hora de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa, Cyrus y Serafina se reunieron en su antiguo despacho. Ambos parecían agotados, pero en sus ojos ardía el fuego de la determinación. «¿Cómo te fue con la junta?», preguntó Serafina, sirviéndose un café. Cyrus suspiró. «No fue fácil. Estaban asustados, y no puedo culparlos. Pero al final aceptaron darnos una oportunidad. Tenemos una semana para mostrar los primeros resultados». Serafina asintió. «Una semana. No es mucho tiempo». «¿Y cómo va el proyecto de ciberseguridad?». «Más lento de lo que me gustaría», admitió Serafina. «Pero vamos avanzando. Creo que deberíamos poder presentar el primer prototipo en 3 días». Mientras Cyrus y Serafina discutían en su despacho los planes para salvar la empresa, una escena muy distinta se desarrollaba en la otra punta de la ciudad. La antigua mansión Lennox, situada en un barrio de lujo de Nueva York, normalmente llena de vida y luz, parecía ahora ominosa y vacía. La mayoría de las habitaciones estaban sumidas en la oscuridad. Solo en el ala más alejada del edificio, en la antigua biblioteca, parpadeaba una tenue luz. Oren Lennox estaba sentado en un enorme sillón de cuero, con los dedos golpeando nerviosamente el reposabrazos. Frente a él, en el sofá antiguo, estaba sentada Kaya. Sus ojos, habitualmente brillantes, parecían ahora oscuros e impenetrables en la penumbra de la habitación. «¿Está seguro de que no nos oirán?», susurró Kaya, mirando hacia la puerta. Oren sonrió. «Tranquila, hermanita. Todo el personal ha sido disuelto durante una semana. La historia oficial es que les estamos dando permiso debido a una crisis en la empresa. En realidad, no queremos orejas de más», remató Kaya por él. «Inteligente». Oren se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban a la tenue luz de la lámpara del escritorio. «Así que nuestro plan está funcionando incluso mejor de lo que esperábamos. Los padres están aterrorizados. La empresa está al borde del colapso y nadie se da cuenta de que estamos implicados». Kaya asintió, pero la duda brilló en su mirada. «Sí, pero, ¿los has visto hoy? Actuaron como un equipo por primera vez en mucho tiempo». Oren negó con la cabeza. «No seas ingenua, Kala». «Esto es una tregua temporal. En cuanto pase la crisis, volverán a sus antiguas diferencias. Solo tenemos que asegurarnos de que la crisis no acabe demasiado rápido». Se levantó y se acercó a un antiguo globo terráqueo que había en una esquina de la habitación. Al girarlo, Oren abrió un compartimento secreto del que sacó una unidad flash. «Aquí», dijo mostrando el pendrive a su hermana, «están los datos de todas las transacciones que hemos hecho a través de las cuentas en el extranjero. Si esta información llega a manos de los investigadores, nuestros padres serán los principales sospechosos». Kala tragó saliva nerviosa. «¿Estás seguro de que tenemos que llegar tan lejos? Quizá con asustarles sea suficiente». Oren se volvió bruscamente hacia su hermana, con los ojos brillantes de ira. «¿Suficiente? Kaya, ¿has olvidado por lo que hemos pasado? Años de abandono, esperando siempre a la sombra de su ambición y su ego. Destruyeron nuestra familia con sus interminables discusiones y ansias de poder. Ahora es nuestro turno de mostrarles lo que significa perderlo todo. Quizá entonces vean el valor de lo que tenían». Kaya se estremeció ante la intensidad de sus palabras, pero asintió. «Tienes razón. Es que, a veces creo que vamos demasiado lejos». Oren se ablandó y se acercó a su hermana, poniéndole una mano en el hombro. «Sé que no es fácil. Pero recuerda por qué estamos haciendo esto. Si fracasan significará que podemos dirigir la empresa mejor que ellos». Kaya respiró hondo y asintió con más confianza. «Tienes razón. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?». Oren volvió a su silla y su rostro adoptó una expresión pensativa. «Mamá está trabajando en un proyecto de ciberseguridad. Eso podría ser un problema. Tenemos que asegurarnos de que ese proyecto no vea la luz». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Kaya. «Tengo contactos en su equipo de desarrollo», respondió Oren. «Podemos introducir un error en el código que haga que el sistema se bloquee durante la demostración. Eso no solo minaría la confianza de los inversores,
sino que desacreditaría permanentemente a mamá a los ojos de la Junta. Kaya asintió pensativa. ¿Y papá? Está intentando mantener unida a la Junta. Oren sonrió satisfecho. Oh, también tengo planes para eso. ¿Recuerdas aquel periodista que escribió artículos basura sobre nuestra empresa hace un par de años? Kaya asintió, con los ojos abiertos de comprensión. No irás a... Exacto, confirmó Oren. Voy a filtrar la información. Una fuente anónima de la junta directiva insinuando que Cyrus Lennox sabía de los tejemanejes financieros. Minará por completo su credibilidad. Kaya parecía impresionada. Realmente lo has pensado bien. Oren asintió. No podemos permitirnos cometer un error. Hay demasiado en juego. De repente, el sonido de un coche acercándose a la casa hizo que ambos se tensaran. Mierda, siseó Oren, guardando rápidamente el pendrive en el globo. ¿Quién será? Kaya corrió hacia la ventana y se asomó con cautela. Es el coche de mis padres. Han vuelto antes de lo que esperábamos. Oren miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que no habían dejado rastro de su conversación. Vale, recuerda nuestro plan. Tú te encargas de la estrategia de relaciones públicas y yo de la investigación interna. Tenemos que dar la impresión de que apoyamos plenamente sus esfuerzos por salvar la empresa. Kaya asintió, respirando hondo para calmarse. Entendido. Los días siguientes en casa de los Lennox pasaron como un borrón. Cyrus y Serafina trabajaban prácticamente las 24 horas del día intentando mantener la empresa a flote. Oren y Kaya también parecían inmersos de lleno en su trabajo, pero sus verdaderas intenciones permanecían ocultas a los ojos de sus padres. Una mañana, mientras Cyrus repasaba informes en el despacho de su casa, fue interrumpido por una llamada de una fuente anónima. Señor Lennox, llegó una voz confusa, tengo información que puede interesarle. Sus hijos no son lo que parecen. Cyrus frunció el ceño. ¿Quién es? ¿Qué quiere decir? Comprueba el registro de accionistas, respondió la voz. Allí encontrarás cambios interesantes. Con estas palabras, la persona que llamaba colgó. Cyrus se quedó mirando el teléfono unos segundos y luego marcó rápidamente el número de su abogado. Vance, necesito que compruebes inmediatamente el registro de accionistas de nuestra empresa. Busca cualquier cambio inusual en los últimos meses. Una hora más tarde, Cyrus estaba sentado en su despacho, mirando los documentos que Vance le había enviado. Sus manos temblaban ligeramente al hojear las páginas. Eso es imposible, murmuró. En ese momento, Serafina entró en el despacho. Cyrus. ¿Qué te ocurre? Parece que hayas visto un fantasma. Cyrus le entregó los papeles en silencio. Serafina los miró rápidamente y su rostro palideció. Esto no puede ser, susurró. Oren y Kaya. ¿Han reescrito la participación mayoritaria a su favor? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Cyrus negó con la cabeza. No lo sé. Pero a juzgar por estos documentos, empezaron a hacerlo hace meses. Utilizaron algunas lagunas legales que ni siquiera conocíamos. Serafina se desplomó en la silla, con los pensamientos desbocados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harían eso? Creo que tenemos que preguntárselo nosotros mismos, respondió Cyrus sombríamente. Mientras tanto, Oren y Kaya estaban en la oficina de la empresa, aparentemente trabajando en sus tareas. En realidad, estaban analizando las reacciones de sus padres ante su último movimiento. ¿Estás seguro de que la llamada anónima fue una buena idea?, preguntó Kaya, frotándose nerviosamente la pulsera de la muñeca. Oren asintió. Era necesaria. Tienen que enterarse ya del traspaso de acciones. ¿Y si simplemente nos odian? La duda era audible en la voz de Kaya. Oren puso una mano en el hombro de su hermana. No hemos hecho nada ilegal. Solo, nos aprovechamos de la situación. Kaya asintió, pero aún podía leer la preocupación en sus ojos. Espero que tengas razón. Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Oren. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Empieza el espectáculo, murmuró Oren antes de contestar. Sí, papá. La voz de Cyrus estaba tensa. Oren, necesito que tú y Kaya vengáis a casa inmediatamente. Tenemos que hablar. Es urgente. Por supuesto, papá, respondió Oren, intentando que su voz sonara preocupada. Ya nos vamos. Cuando colgó, Kaya lo miró interrogante. ¿Lo saben?
Oren Asensio. Parece que sí. ¿Preparados para el acto principal de nuestra obra? Kaya respiró hondo. Tan preparada como nunca lo estaré. Una hora más tarde, había un ambiente tenso en el salón de la casa de los Lennox. Cyrus y Serafina estaban sentados en el sofá, con los rostros sombríos. Oren y Kaya estaban sentados frente a ellos, en sillones, manteniendo la calma exterior. Cyrus rompió el silencio, con voz baja y controlada. Hemos descubierto un cambio interesante en el registro de accionistas de nuestra empresa. ¿Queréis explicarlo? Oren y Kaya se miraron como si estuvieran decidiendo quién iba a hablar. Finalmente, Oren dio un paso al frente. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo con firmeza. La empresa necesitaba un liderazgo estable, y vosotros dos estabais demasiado ocupados con vuestras diferencias para proporcionarlo. Serafina se quedó atónita. ¿Cómo os atrevéis? Construimos esta empresa desde los cimientos. Kaya entró en la conversación, con voz tranquila pero decidida. Sí, vosotros la construisteis. Y ahora la estáis destruyendo. Vuestro divorcio, vuestras constantes discusiones, todo eso está perjudicando al negocio. Solo estamos protegiendo lo que has construido. Cyrus negó con la cabeza, con el rostro enrojecido por la ira. Proteger. Les robasteis la empresa a vuestros propios padres. No robamos nada, objetó Oren. Utilizamos métodos legales. Si hubieras prestado más atención a la empresa en lugar de a tus riñas, te habrías dado cuenta antes. Serafina se levantó, con los ojos ardiendo de resentimiento y frustración. No puedo creer que hayáis hecho esto. Siempre hemos intentado darte lo mejor. Estabas tan ocupada con tus ambiciones, tus problemas, que te olvidaste de nosotras. Crecimos a la sombra de tu imperio, sintiéndonos siempre secundarios en la empresa. Cyrus y Serafina intercambiaron miradas en las que se leía una mezcla de ira y culpabilidad. Eso no justifica tus acciones, dijo finalmente Cyrus. Traicionaste nuestra confianza. Oren se levantó. No, has sido tú quien ha traicionado nuestra confianza. Con tus interminables discusiones, tus amenazas de divorcio. ¿Creías que íbamos a quedarnos sentados viendo cómo se desmoronaba todo por lo que habías trabajado? ¿Y ahora qué?, preguntó Serafina, con voz tranquila pero tensa. ¿Nos vas a echar de la empresa? Kaya negó con la cabeza. No. Queremos que sigáis trabajando. Pero ahora con nuestras condiciones. No más decisiones impulsivas, no más tratos arriesgados sin la aprobación de la Junta. Que ahora diriges tú, comentó Cyrus con amargura. Oren Asensio. Exactamente. Porque hemos demostrado que somos capaces de tomar mejores decisiones. Cyrus y Serafina volvieron a mirarse, esta vez sus miradas expresaban confusión e impotencia. No nos dejas otra opción, dijo finalmente Cyrus. Siempre hay elección, replicó Oren. Podéis seguir trabajando juntos y ayudarnos a sacar a la empresa de la crisis. O podéis seguir discutiendo y arruinarlo todo por completo. Con esas palabras, Oren y Kaya se levantaron y se dirigieron a la salida de la habitación. En la puerta, Kaya se dio la vuelta. Os queremos, chicos. Espero que algún día entiendas por qué hicimos esto. Cuando la puerta se cerró tras los niños, Cyrus y Serafina se quedaron sentados en silencio, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Qué hemos hecho, Cyrus?, susurró Serafina. ¿Cómo pudimos no ver lo que les estaba pasando a nuestros hijos? Cyrus negó con la cabeza. Yo no. Pero quizá tengan razón. Serafina miró a su marido y, por primera vez en mucho tiempo, no había hostilidad en su mirada. ¿Qué hacemos ahora? Cyrus respiró hondo. Lo único que podemos hacer. Trabajar juntos para salvar la empresa. Mientras tanto, Oren y Kaya salieron de la casa y subieron al coche de Oren. En cuanto se cerraron las puertas, Kaya exhaló y se recostó en el asiento. Fue horrible, dijo. Verlos tan rotos. Oren asintió, arrancando el coche. Lo sé. Pero es un sacrificio necesario. ¿Y si no funciona?, preguntó Kaya. ¿Y si solo hemos empeorado las cosas? Oren miró a su hermana. Entonces pensaremos en otra cosa. Pero creo que esto funcionará. Kaya sonrió débilmente. Espero que tengas razón. Porque si no... Todo irá bien, dijo Oren con confianza. Conocemos a nuestros padres.
Superarán esto y saldrán aún más fuertes. Kaya asintió y regresaron a la oficina, preparándose para la siguiente etapa de su plan. Durante los días siguientes, la tensión en la empresa alcanzó su punto álgido. Cyrus y Serafina, aún conmocionados por las acciones de sus hijos, intentaron mantener el control de la situación. Celebraron interminables reuniones con el Consejo de Administración, los inversores y los empleados clave, intentando convencer a todos de que la situación estaba bajo control. Oren y Kaya, mientras tanto, continuaron su juego. Asistían a reuniones importantes y hacían sugerencias que parecían revolucionarias, pero que en realidad eran maniobras cuidadosamente elaboradas para conseguir que los padres colaboraran. Una noche, mientras Cyrus y Serafina se demoraban en el despacho intentando hacer frente a otra crisis, Oren dejó, accidentalmente, una carpeta con documentos sobre la mesa de su padre. Estos documentos contenían detalles sobre un posible acuerdo que podría salvar la empresa, pero que requería una decisión conjunta de ambos padres. Cuando Cyrus descubrió la carpeta, al principio quiso tirarla a un lado, pues no quería ocuparse de nada que viniera de sus hijos. Pero la curiosidad se apoderó de él y empezó a leer. «Serafina», gritó, sin apartar los ojos de los papeles. «Tienes que ver esto». Serafina se acercó, aún manteniendo las distancias, pero intrigada por el tono de su marido. «¿Qué es?» Cyrus le tendió los papeles a Serafina. «Es un plan de reestructuración de la empresa. Podría funcionar de verdad». Serafina hojeó rápidamente los papeles, sus cejas se alzaban más y más mientras leía. «Es increíble. Pero, ¿por qué lo dejó Oren aquí?» Cyrus negó con la cabeza. «No lo sé. Pero este plan requiere que decidamos juntos. Ambos tenemos que firmar estos documentos para poner en marcha el proceso». Se miraron, y por un momento parpadeó entre ellos una chispa de antiguo entendimiento. Pero entonces Serafina apartó la mirada. «Tenemos que investigar esto a fondo», dijo. «Podría ser una trampa». Cyrus asintió. «De acuerdo. Traigamos a nuestros abogados y asesores financieros. Tenemos que investigarlo todo hasta el más mínimo detalle». Durante los días siguientes, Cyrus y Serafina se sumergieron en el estudio del plan de reestructuración. Trabajaron codo con codo, a menudo hasta altas horas de la noche, recordando los tiempos en que habían construido juntos la empresa desde sus cimientos. Mientras tanto, Oren y Kaya continuaban su juego. En público, mostraban una rivalidad creciente, compitiendo ostensiblemente por el control de varias divisiones de la empresa. En una reunión del consejo, Oren presentó un plan para ampliar la división tecnológica que chocaba directamente con la propuesta de Kaya de desarrollar proyectos medioambientales. «No podemos disipar recursos en activos no esenciales», declaró Oren. «La tecnología es el futuro, y ahí es donde tenemos que centrarnos». Kaya contraatacó: «Los proyectos medioambientales no son solo una moda, son una necesidad. Podemos convertirnos en líderes en este campo y añadir un valor significativo a la empresa». Cyrus y Serafina observaron esta batalla con creciente preocupación. Tras la reunión, se reunieron en el despacho de Cyrus. «¿Has visto lo que pasaba ahí dentro?», preguntó Cyrus, sirviéndose un whisky. «Están dispuestos a destrozar la empresa». Serafina asintió, con el rostro pálido. «Nunca pensé que nuestros hijos fueran capaces de algo así. Siempre han estado tan unidos. Y ahora se comportan como tiburones de los negocios», comentó Cyrus con amargura. «Me pregunto quién les habrá enseñado eso». Serafina lo miró con reproche. «Nosotros dos, obviamente. Solo nos siguen el rollo». Cyrus suspiró y se recostó en su silla. «Sabes, he intentado ponerme en contacto con nuestro abogado de empresa para ver la posibilidad de impugnar el traspaso de acciones. Pero resulta que ya está trabajando para Oren y Kaya». «¿Qué?». Serafina se quedó de piedra. «¿Cómo es posible?». «Al parecer le ofrecieron mejores condiciones», respondió Cyrus. «Y no es el único. Muchos empleados clave ya han desertado a su lado». Serafina se hundió en la silla junto a su marido. «Estamos atrapados, ¿no? Han pensado en todo». Cyrus asintió. «Parece que sí. Cada vez que intentamos hacer un movimiento, resulta que ya han bloqueado todos los caminos». En ese momento, una secretaria entró en el despacho. «Siento molestarles, pero tengo un mensaje urgente para los dos. Oren y Kaya van a convocar una junta extraordinaria de accionistas. Quieren discutir su destitución de la dirección de la empresa».
Cyrus y Serafina miraron, sus rostros expresaban conmoción e incredulidad. Gracias, dijo Cyrus en voz baja. Pueden retirarse. Cuando la puerta se cerró, Serafina se volvió hacia su marido. ¿Qué vamos a hacer, Cyrus? Estamos perdiendo todo lo que hemos construido. Cyrus negó con la cabeza. No lo sé. Pero sí sé una cosa, no podemos dejar que arruinen la empresa con su ambición. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Pero qué? Preguntó Serafina. Tú mismo lo has dicho, todas las vías legales están bloqueadas. Cyrus se lo pensó un momento y luego se le iluminaron los ojos. Quizá deberíamos recordar cómo empezamos. Cuando no teníamos nada más que el uno al otro y nuestros sueños. Serafina le miró con interés. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas nuestro primer trato? Cuando convencimos a aquel inversor escéptico para que creyera en nosotros. Serafina sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Por supuesto. Trabajamos en la presentación toda la noche, y luego derramaste café sobre tu único traje decente justo antes de la reunión. Cyrus se rió. Sí, y rápidamente descubriste cómo convertirlo en una broma que hizo que el inversor se sintiera cómodo con nosotros. Éramos un buen equipo, dijo Serafina en voz baja. Cyrus le cogió la mano. Todavía podemos serlo. Mira, tengo una idea. Pero solo funcionará si trabajamos juntos. Durante las horas siguientes, Cyrus y Serafina trabajaron en su plan, recordando viejas conexiones y acuerdos que ni siquiera sus hijos conocían. Mientras tanto, Oren y Kaya se reunieron en su ubicación secreta. ¿Estás seguro?, preguntó Kaya. Ser apartado de la dirección de la empresa es un paso importante. Oren negó con la cabeza. Es necesario. Tienen que sentir que lo pierden todo. ¿Y si el plan no funciona?, preguntó Kaya. Funcionará, dijo Oren con confianza. No se echarán atrás sin luchar. Al día siguiente hubo una junta extraordinaria de accionistas. La sala de reuniones estaba llena de tensión. Oren y Kaya se sentaron a la cabecera de la mesa, seguros y serenos. Cyrus y Serafina entraron juntos, cogidos de la mano, lo que provocó miradas de sorpresa entre los presentes. Oren dio comienzo a la reunión. Estamos aquí para discutir el futuro de Lennox Enterprises. Los últimos acontecimientos han demostrado que la empresa necesita un cambio de liderazgo. Pido disculpas, le interrumpió Cyrus, poniéndose en pie. Pero antes de empezar, Serafina y yo tenemos que hacer un anuncio importante. Oren y Kaya se miraron, con preocupación en los ojos. Cyrus continuó, nos hemos replanteado muchas cosas en las últimas semanas. Nos dimos cuenta de que nuestras diferencias personales estaban perjudicando no solo a nuestra familia, sino también a la empresa. Y hemos tomado una decisión. Serafina se puso al lado de su marido. Hemos decidido retirar nuestra petición de divorcio y dedicarnos de lleno a reconstruir tanto nuestro matrimonio como la empresa. Un susurro de sorpresa recorrió el vestíbulo. Oren y Kaya intentaron mantener una expresión indiferente, pero en sus ojos se leía sorpresa y ¿alivio? Cyrus continuó. Además, queremos presentar un nuevo plan de desarrollo de la empresa que combinará las ideas de avance tecnológico y responsabilidad medioambiental. Hizo un gesto con la cabeza a Serafina y ésta comenzó su presentación. A medida que hablaba, las caras de los accionistas presentes cambiaban de escepticismo a interés y luego a alegría. El plan presentado por Cyrus y Serafina era una síntesis brillante de las ideas de Oren y Kaya, pero con elementos adicionales que lo hacían aún más atractivo para los inversores. Cuando terminó la presentación, se hizo el silencio en la sala. Entonces, uno de los miembros más veteranos del consejo se levantó y aplaudió. Los demás hicieron lo mismo. Oren y Kaya se quedaron estupefactos. Cyrus aprovechó el momento. Queridos accionistas, Serafina y yo somos conscientes de que las últimas semanas han sido difíciles para todos. Pero también lo vemos como una oportunidad de renovación y crecimiento. Proponemos crear un comité provisional de reestructuración que trabaje en la aplicación de este plan. Y les pedimos su confianza para guiar este proceso. Añadió Serafina. También queremos asegurarles que nuestras diferencias personales pertenecen al pasado. Estamos totalmente centrados en el futuro de Lennox Enterprises. Los accionistas intercambiaron miradas, y entonces el miembro más veterano del consejo volvió a ponerse en pie. Apoyo esta propuesta. Cyrus y Serafina han demostrado su capacidad para dirigir la empresa en tiempos difíciles.
Propongo que votemos a favor de su plan y les demos carta blanca para aplicarlo. La votación fue casi unánime. Oren y Kaya, aún atónitos, se abstuvieron, lo que no pasó desapercibido. Durante las semanas siguientes, Cyrus y Serafina trabajaron casi sin descanso. Se reunieron con clientes clave, tranquilizaron a los inversores y ultimaron los detalles de su plan. Su trabajo juntos les recordaba los días en que acababan de poner en marcha su empresa. Una noche, tras una reunión especialmente fructífera con un gran inversor, Serafina se volvió hacia Cyrus. «Sabes, casi había olvidado lo bien que trabajamos juntos». Cyrus sonrió. «Sí, siempre hemos sido un gran equipo. Es una pena que haya hecho falta una crisis como esta para recordárnoslo». Mientras tanto, Oren y Kaya parecían haberse retirado. Asistían a las reuniones pero rara vez hacían sugerencias, dando la impresión de que se habían resignado a la derrota. Un mes después de la presentación del nuevo plan, Lennox Enterprises empezó a mostrar signos de recuperación. Las acciones de la empresa subieron, se firmaron nuevos contratos y la reputación de la empresa fue recuperándose poco a poco. Cyrus y Serafina aprovecharon este momento para proponer cambios en la estructura de gestión de la empresa. En una reunión ordinaria de accionistas, presentaron un plan que les devolvía el control total de la empresa. «Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros», dijo Cyrus. «Y creemos que, para que la empresa siga creciendo, necesitamos centralizar la gestión. Proponemos la creación de un nuevo comité ejecutivo que dependerá directamente de nosotros», añadió Serafina. «Esto nos permitirá tomar decisiones más rápidamente y responder más eficazmente a los cambios del mercado». Oren intentó objetar. «Pero eso no va en contra de los principios de gobierno corporativo que siempre hemos defendido». Cyrus respondió con calma pero con firmeza. «En circunstancias normales, sí. Pero estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. Una vez que la empresa esté totalmente estabilizada, volveremos a una estructura más tradicional». Los accionistas, impresionados por los resultados del último mes, volvieron a apoyar la propuesta de Cyrus y Serafina. Oren y Kaya intercambiaron miradas de preocupación, pero no consiguieron hacer cambiar de opinión a la mayoría. Durante los meses siguientes, Cyrus y Serafina consolidaron metódicamente su posición. Nombraron a empleados leales para puestos clave, renegociaron contratos y apartaron gradualmente a Oren y Kaya de la toma de decisiones importantes. Un día, tras una reunión del consejo especialmente tensa en la que se había rechazado otra de las propuestas de Oren, Cyrus se quedó hasta tarde para hablar con su hijo. «Oren, entiendo que estés decepcionado», empezó. «Pero créeme, tu madre y yo estamos haciendo lo mejor para la empresa». Oren miró a su padre con una mezcla de amargura y respeto. «No puedo dejar de admirar la forma en que lo has sacado todo adelante. Pero ¿no ves que nos estás alejando a Kaya y a mí?» Cyrus suspiró. «No estamos tratando de alejarte. Solo estamos restaurando el orden que has alterado con tus acciones. Cuando las cosas se estabilicen, tendrás la oportunidad de demostrar que estás preparado para asumir más responsabilidades». Oren asintió, pero la duda se leía en sus ojos. «Espero que tengas razón, padre». Mientras tanto, Serafina trabajaba para reconstruir las relaciones con los socios clave de la empresa. Celebró una serie de reuniones con clientes importantes, asegurándoles la estabilidad de Lennox Enterprises y presentándoles proyectos nuevos e innovadores. En una de esas reuniones, Kaya le pidió permiso para asistir. Serafina accedió, pero dejó claro que esperaba que su hija participara pasivamente. Tras la reunión, que tuvo mucho éxito, Kaya se acercó a su madre. «Mamá, tengo que decir que estoy impresionada. Has negociado brillantemente». Serafina sonrió. «Gracias, querida. Me alegro de que te des cuenta. Quizá por fin entiendas por qué tu padre y yo insistimos tanto en nuestro planteamiento para dirigir la empresa». Kaya asintió, pero algo parecido a la tristeza brilló en sus ojos. «Lo comprendo». «Es que esperaba que pudiéramos trabajar juntos como una familia». Serafina puso suavemente una mano en el hombro de su hija. «Estamos trabajando juntas. Es solo que ahora tú y Oren necesitáis aprender y ganar experiencia. Ya llegará vuestro momento». 6 meses después del inicio de la crisis, Lennox Enterprises no solo había recuperado su posición, sino que la había reforzado considerablemente. Los nuevos proyectos iniciados por Cyrus y Serafina habían tenido un éxito increíble. Las acciones de la empresa alcanzaron un máximo histórico. En la siguiente junta de accionistas, Cyrus y Serafina presentaron un informe de situación. Las cifras hablan por sí solas.
Los beneficios han aumentado un 30%, se han contratado 3 nuevos clientes importantes y la reputación de la empresa se ha restablecido por completo. Agradecemos su confianza y apoyo, dijo Cyrus dirigiéndose a los accionistas. Estos meses no han sido fáciles, pero han demostrado que Lennox Enterprises es más fuerte que nunca. Añadió Serafina. También queremos anunciar el lanzamiento de un nuevo y ambicioso proyecto que llevará a nuestra empresa a nivel mundial. Desvelaremos los detalles la semana que viene en una rueda de prensa. Los accionistas acogieron el anuncio con aplausos. Oren y Kaya permanecieron en silencio, con rostros impenetrables. Tras la reunión, Cyrus y Serafina se llevaron a los niños a cenar en familia. Era la primera vez en mucho tiempo que toda la familia estaba junta fuera de la oficina. Durante la cena, Cyrus levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis. Por Lennox Enterprises y por nuestra familia. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hemos salido fortalecidos. Serafina sonrió. Y por nuestros hijos. Oren, Kaya, sabemos que los últimos meses no han sido fáciles para vosotros. Pero esperamos que hayáis aprendido mucho. Oren y Kaya intercambiaron miradas, luego Oren habló. Efectivamente, hemos aprendido mucho, sobre todo de vosotros dos. Vuestra capacidad para superar retos y trabajar juntos ha sido impresionante. Añadió Kaya, y queremos disculparnos por nuestras acciones. Pensábamos que sabíamos lo que era mejor para la empresa, pero habéis demostrado que vuestra experiencia tiene un valor incalculable. Cyrus y Serafina parecían conmovidos. Agradecemos sus palabras, dijo Cyrus. Y esperamos que ahora podamos seguir adelante como una familia y un equipo unidos. Cuando terminó la cena, Cyrus y Serafina parecían satisfechos. Sentían que por fin habían recuperado no solo el control de la empresa, sino también la armonía familiar. Sin embargo, cuando Oren y Kaya se quedaron solos, sus rostros cambiaron. Aparecieron en ellos sonrisas apenas perceptibles. «¿Realmente creen que han ganado?», susurró Oren. Kaya asintió. Y ni siquiera se dan cuenta de que salió exactamente como lo habíamos planeado. Una semana después de la cena familiar, Oren y Kaya pidieron a sus padres una reunión. Se reunieron en el despacho de Cyrus, donde antes había empezado la historia. «Mamá, papá», empezó Oren, con voz tranquila pero sus ojos leían excitación. «Hay algo que tenemos que deciros». Cyrus y Serafina se miraron, sin saber qué esperar. Kaya continuó. «¿Recordáis cómo empezó todo? La crisis en la empresa, nuestras acciones para tomar el control». Los padres se tensaron, pero asintieron. «Todo eso», dijo Oren, respirando hondo, formaba parte del plan. «Nuestro plan». Se hizo el silencio en la habitación. Cyrus y Serafina parecían atónitos. «¿Qué queréis decir?», preguntó finalmente Cyrus. Oren y Kaya empezaron a narrar. Explicaron cómo habían visto lo que había ocurrido entre sus padres, cómo temían por el futuro de la familia y de la empresa. Hablaron de cómo idearon un plan que haría que Cyrus y Serafina recordaran por qué se habían enamorado una vez y habían montado el negocio. «Sabíamos que hablar simplemente no iba a funcionar», dijo Kaya. «Necesitaban algo que les hiciera unirse, que les recordara lo fuerte que eran como equipo». «Cada paso estaba calculado», añadió Oren. «Desde crear la crisis hasta nuestra supuesta rivalidad. Sabíamos que juntos podríais superarlo». Cyrus y Serafina se sentaron en silencio, intentando comprender lo que habían oído. «Pero el riesgo», pronunció finalmente Serafina. «Podríais haberlo perdido todo». Oren negó con la cabeza. «No, mamá. Creíamos en vosotros. Sabíamos que juntos podríais superar cualquier crisis». «Y teníamos razón», sonrió Kaya. «Mira lo que habéis conseguido estos últimos meses. La empresa es más fuerte que nunca, y habéis vuelto a estar juntos». Cyrus y Serafina se miraron, en sus ojos se leía sorpresa y orgullo. «No sé si enfadarme contigo o admirarte», dijo finalmente Cyrus. «Sugiero lo segundo», sonrió Oren. «¿Pero por qué nos cuentas esto ahora?», preguntó Serafina. Kaya suspiró. «¿Por qué nos vamos? Oren y yo hemos decidido que necesitamos tiempo para desarrollarnos por nuestra cuenta, fuera de la sombra de Lennox Enterprises. Renunciamos a nuestros derechos sobre la empresa», añadió Oren. «Al menos por el momento. Queremos demostrar que podemos triunfar por nuestra cuenta, sin el nombre de la familia». Cyrus y Serafina se quedaron boquiabiertos. «¿Estáis seguros?», preguntó Cyrus. Oren y Kaya asintieron. «Volveremos», dijo Kaya. «Pero cuando lo hagamos,
Queremos ser dignos sucesores, no simples niños herederos de un imperio. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones emotivas y preparativos. A pesar de la conmoción inicial, Cyrus y Serafina apoyaron la decisión de los niños. Oren se fue a Silicon Valley, donde fundó una empresa tecnológica. Kaya se fue a Europa, donde se dedicó a desarrollar proyectos medioambientales. Los años pasaron volando. Cyrus y Serafina siguieron dirigiendo Lennox Enterprises, pero ahora lo hacían como un verdadero equipo, recordando por qué una vez se habían enamorado el uno del otro. Seguían de cerca los progresos de sus hijos, orgullosos de cada logro. La startup de Oren revolucionó el campo de la inteligencia artificial, y los proyectos medioambientales de Kaya obtuvieron reconocimiento internacional. 5 años después, Oren y Kaya volvieron a casa. Les recibieron no solo unos padres cariñosos, sino también una empresa próspera que se había hecho aún más fuerte durante sus años de ausencia. En una cena familiar similar a la de 5 años atrás, Cyrus levantó su copa. Por el regreso de nuestros hijos, dijo. Y por sus increíbles logros. Serafina añadió, hemos seguido su progreso a lo largo de los años. Y nos hemos dado cuenta de que realmente has demostrado tu talento. No solo por ser capaz de crear una crisis en nuestra empresa, sino también por la forma en que nos ayudaste a superarla, haciéndonos creer que era nuestra victoria. Estamos orgullosos de ti, dijo Cyrus. Y creemos que es hora de que una nueva generación tome las riendas. Oren y Kaya se sorprendieron. ¿Estáis seguros?, preguntó Oren. Cyrus asintió. Más que seguros. Habéis demostrado que no solo tenéis las habilidades, sino también la sabiduría para dirigir Lennox Enterprises. No nos vamos del todo, sonrió Serafina. Estaremos aquí para apoyarte. Pero ahora la empresa es tuya. Oren y Kaya se miraron, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y orgullo. Gracias, dijo Kaya. No os defraudaremos. Lo sabemos, respondió Cyrus. Porque ya habéis demostrado que sois capaces de cosas increíbles. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la familia Lennox y su empresa. Oren y Kaya tomaron las riendas, aportando ideas frescas e innovación, mientras Cyrus y Serafina permanecían cerca, ofreciendo sabios consejos y apoyo. Lennox Enterprises siguió prosperando, pero ya no era solo una empresa de éxito. Era un legado de amor, unidad y la fuerza de una familia que había aprendido a superar unida cualquier desafío.